Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a empezar a trabajar esta semana con el estudio de los triángulos rectángulos, como caso particular de estudio de triángulos que estábamos trabajando últimamente. Y como verán, vamos a ver algunos elementos que constituyen el triángulo rectángulo y luego de eso analizaremos sus propiedades y empezaremos a trabajar en función a eso. ¿Sí? Los triángulos rectángulos ya hemos visto que son aquellos triángulos que tienen uno de sus ángulos, en uno de sus ángulos un ángulo recto, ¿sí? Es decir, de 90 grados. Aquí está. Gracias a esta particularidad podemos definir o identificar claramente a sus lados, ¿sí? Hay dos lados que están relacionados íntimamente con el ángulo recto porque lo forman, ¿sí? Y un ángulo que es opuesto a ese ángulo recto, ¿sí? Por las propiedades que estuvimos trabajando ya en la semana anterior, sabemos que siempre este ángulo opuesto al ángulo recto va a ser el lado más largo, el de mayor longitud. ¿Por qué? Porque dentro del triángulo rectángulo, el ángulo recto es el ángulo más grande. Entonces a ángulo mayor se opone lado mayor. Estas características que tienen los triángulos rectángulos permiten hacer ciertas definiciones, ¿sí? Por ejemplo, llamar de manera particular, diferenciar los lados entre sí. Dice acá, los dos lados, perdón, acá te debe decir dos. Los dos lados que conforman el ángulo recto se llaman catetos, ¿sí? Por una cuestión de práctica los diferencio como cateto 1 y cateto 2, pero no importa eso, sino simplemente saber que son catetos, ¿sí? Este lado, el lado AC junto con el lado AB conforman el ángulo recto, arman como una especie de L, no sé si la ven. Esos lados se llamarán catetos. Y el lado restante, ¿sí? El opuesto al ángulo recto, por tanto el lado más largo, de mayor longitud, se va a llamar hipotenusa, ¿sí? Esas son definiciones de nombres que vamos a ir trabajando. Ahora vamos a empezar a analizar algunas de sus propiedades. Vamos a trabajar con la propiedad pitagórica primero, que es la que más caracteriza al triángulo rectángulo, propiedad pitagórica o teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Qué dice la propiedad pitagórica? Dice, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Podemos precisarlo como decir, la suma de las longitudes de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Veamos acá un sencillo ejemplo. AB al cuadrado, AB es un cateto, este de acá, ¿sí? Más AC al cuadrado, ahí está, este es AC al cuadrado, es igual a CB, la hipotenusa, al cuadrado, ¿sí? Ya tenemos el ejemplo donde vemos que 8 y 6, entonces 6 al cuadrado más 8 al cuadrado debe ser igual a 10 al cuadrado. Y acá está resuelto, 6 al cuadrado 36, 8 al cuadrado 64 y 10 al cuadrado es 100. ¿Sí? Entonces 36 más 64 efectivamente es igual a 100 y tenemos que 100 es igual a 100. Esto se cumple sea cual sea el triángulo, siempre y cuando sus ángulos, ¿sí? Su ángulo interior tenga un ángulo recto, ¿sí? ¿Qué ocurre? Si yo cambio el tamaño del triángulo de los lados, ¿sí? Los catetos y la hipotenusa siempre van a conformar un triángulo rectángulo que cumpla con las características del teorema de Pitágoras. Acá puede ser que encontremos que no cumplen. Ven acá 7 al cuadrado no es 49, no es 48. ¿Y eso por qué? Porque en la opción que estoy trabajando acá en el programa abarca el redondeo, entonces no trabajaba con todos los decimales. ¿Sí? Pero una vez que empezamos a trabajar con todos los decimales vemos cómo es que se cumple absolutamente siempre, ¿sí? Más allá de lo que nos muestren los decimales una vez que están redondeados. Pero insisto, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Que si tomo un cateto lo elevo al cuadrado, luego el otro cateto también lo elevo al cuadrado y lo sumo, ¿qué ocurre? El resultado es
idéntico, es el mismo que tomar a la hipotenusa y elevarla al cuadrado, ¿sí? Bien, vamos ahora, les quiero mostrar una interpretación gráfica. No sé si recordarán ustedes cómo se calcula el área de un cuadrado. El área de un cuadrado es lado por lado, como todos los lados son iguales, es lado al cuadrado, ¿sí? Entonces, acá imaginemos un cuadrado, ¿sí?, del lado AC. Acá, lo armamos acá, ahí, así, el cuadradito acá. Después tenemos un cuadrado del lado AB, acá. ¿Sí? Estos cuadrados, ¿cómo se calculan sus áreas? Es lado al cuadrado, es decir, CAC al cuadrado y AB al cuadrado. Si nosotros sumásemos esas áreas, van a tener que dar lo mismo que el área de este cuadrado que está acá, que es CB. ¿Sí? Respondiendo a esto del teorema de Pitágoras, a la propiedad pitagórica. Acá tenemos la interpretación gráfica, ¿sí? Fíjense, área del cuadrado AC mide 41,9025. Vamos a trabajar con menos decimales, con 3 decimales si les parece más cómodo, ¿sí? Entonces fíjense cómo sigue cumpliéndose todo el tiempo la propiedad pitagórica conocida como teorema de Pitágoras, ¿sí? Área del cuadrado CB, ¿cómo se calcula? Ahí es CB al cuadrado, hipotenusa al cuadrado. Área del cuadrado AC es AC al cuadrado, un cateto al cuadrado. Y el área del cuadrado AB es AB al cuadrado, y el otro cateto al cuadrado. Si sumo estas áreas, me va a dar el área del cuadrado mayor. ¿Se ve? Espero que se pueda ver bien. Yo acá quiero llegar al 8, pero porque a mí me gusta. Ahí estamos. Casi. Ahí está. ¿Sí? Y acá vamos a ir al 6. Bueno, ahí estamos bastante más redonditos, ¿sí? Entonces, este es el teorema de Pitágoras. Tiene algunas correlaciones que más adelante van a ver en el texto, ¿sí?, que nos permite, si cumple o no el teorema, podemos saber si es o no un triángulo rectángulo, ¿sí? Si yo tomo los dos lados, supongamos que no sabemos que es un triángulo rectángulo, pero sí sabemos los tres lados. Entonces, ¿qué vamos a hacer para comprobar si es un triángulo rectángulo? Tomamos los lados más chicos, los dos lados más chicos, porque siempre sabemos que el mayor va a ser la hipotenusa, porque se opone al ángulo más grande. Y elevamos al cuadrado cada uno de esos lados. Sumamos el cuadrado de los lados más chicos y tiene que ser igual al cuadrado de los lados más grandes. Si no es igual, no es un triángulo rectángulo, ¿sí? Esa es una estrategia muy buena de análisis para saber si estamos trabajando con un triángulo rectángulo. Bien, por el momento acá concluimos con el análisis de los lados. Vamos con la propiedad angular, ¿sí? La propiedad angular es una consecuencia de lo que estuvimos ya trabajando con suma de ángulos interiores. ¿Por qué? Porque sabemos ya desde hace un tiempito que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo debe dar 180. ¿Sí? Pero si ya sabemos que este mide 90, estos dos deben sumar lo que le falta a 90 para llegar a 180, es decir, 180 menos 90. Pero 180 menos 90 da justamente 90. Entonces tenemos la propiedad angular de los triángulos rectángulos, que es la suma de los ángulos agudos interiores de un triángulo rectángulo, este y este, C y B, es 90 grados, siempre, ¿sí? Si yo cambio la medida de los ángulos, ¿sí?, van a ver que siguen dando siempre 90. ¿Sí? Y esta es otra de las estrategias para determinar si el triángulo con el que estoy trabajando es un triángulo rectángulo o no. Por ejemplo, me dan dos de sus ángulos y los dos son agudos. Si suman 90,
efectivamente será un triángulo rectángulo porque el tercero tiene que ser 90. Si en cambio no suman 90, no va a poder ser un triángulo rectángulo. ¿Sí? Bueno, eso es todo lo que estuvimos desarrollando esta semana. Les dejo algunas actividades para resolver y entregar y una propuesta con un desafío. Saludos chicos, buena semana, y chicas, buena semana.